Hola, hola niños y niñas del segundo grado, ¿cómo están? Y seguimos reflexionando y celebrando nuestros aprendizajes. Y llegamos al día 3 de la semana 26 de Aprendo en Casa. Y hoy desarrollaremos la actividad ¿Cómo hice para saber cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Hoy desarrollaremos el área de matemática y los recursos para la actividad son cuaderno u hojas de reuso, lápiz y colores, el gráfico del vagón 2 del tren de los aprendizajes y los trabajos realizados en las semanas 22 y 23 en la experiencia de aprendizaje Juegos para convivir mejor. Y seguimos contándole a nuestra familia que hoy continuarás con el recorrido de los aprendizajes y harás una parada en la estación 2 para recordar lo que hiciste para aprender sobre cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades. Piensa en lo que hiciste ayer. ¿Qué revisaste en la estación 1? ¿Qué acciones vas a realizar para mejorar tus aprendizajes? Hoy observarás detenidamente los trabajos sobre la actividad. ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Leamos los siguientes pasos. Te ayudarán a reflexionar acerca de cómo aprendiste más sobre cuánto tiempo demoras en hacer tus actividades. Pasos para mejorar tus aprendizajes de manera autónoma. 1. Identificar. ¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad? ¿Recuerdas cuál fue nuestra meta de la actividad? ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? 2. Revisar. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? Sí, el cuadrito de la evaluación de nuestros aprendizajes nos va a ayudar. 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. 4. Pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi trabajo o meta? Ahora, con cada uno de estos pasos, reflexionaremos en esta actividad de hoy. Para lograr mi meta o desafío, deberé identificar mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis metas, realizar una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes. Bien, ahora observa y lee las preguntas que debes completar en el vagón 2, que corresponde a la estación 2, y nos dice 1. ¿Cuál fue el desafío o meta de aprendizaje? 2. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo? 3. ¿Qué avances y logros he tenido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué acciones me pueden ayudar a mejorar? Entonces, este vagón al finalizar nuestra actividad deberá estar completo con las respuestas de dichas preguntas. Paso 1. Identificar. ¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad? Vas a responder a las preguntas porque después las escribirás en los espacios correspondientes del vagón 2. Pero recuerda que vas a responder viendo las tareas de la actividad. ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Vamos, busca en tu portafolio o en tu cuaderno y veamos qué dice. ¿Cuál fue el desafío o meta de la actividad? ¿Recuerdas la meta de la actividad? ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Sí, era emplear procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo, leer e interpretar los relojes en horas exactas como estrategias para medir el tiempo y utilizar nociones temporales al organizar actividades durante el día. ¿Y qué evidencia mi trabajo? Es decir, ¿cuál fue el trabajo a realizar en esa actividad? ¿Recuerdas? Sí, la elaboración de tu reloj y la resolución del problema ubicando las horas que se indica. ¿Y recuerdas cuáles fueron las metas que nos trazamos para iniciar esta actividad? ¿Recuerdas cuando preguntamos, ¿qué haremos hoy? Mi meta de aprendizaje fue estimar y comparar el tiempo en las actividades cotidianas, identificando la hora exacta en un reloj. Paso 2. Revisar. ¿Qué características o criterios debe tener mi trabajo?
te recordamos las metas planteadas para esta actividad. Y este es el cuadrito que se le planteó en la actividad. ¿Cuánto tiempo demoramos en hacer nuestras actividades? Ahora conversa con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo y con qué mediste el tiempo? ¿Recuerdas con qué mediste el tiempo? Seguramente con tu reloj de pared, reloj de mano o reloj del celular de tus padres. ¿Y qué elaboraste o usaste para medir el tiempo? ¿Recuerdas qué hicimos? Sí, un reloj elaborado con un plato descartable. ¿Y cómo mediste el tiempo que usas para realizar una actividad? A ver, ¿cómo mides tu tiempo cuando haces tu tarea? Sí, por horas, muy bien. Paso 3. Observar. ¿Cómo lo hice? Identificar avances, logros y dificultades y cómo me he sentido. Ahora te invitamos a observar detenidamente los trabajos de Elena al realizar sus tareas sobre cuánto tiempo nos demoramos en hacer nuestras actividades para realizar el paso 3. Observa detenidamente. Son las respuestas escritas por Elena, que es una estudiante del segundo grado. Elena, al terminar su actividad, usó el siguiente cuadrito. Para lograr las metas, usé procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo. Elena marcó, lo estoy intentando. Leí e interpreté en el reloj las horas exactas como estrategia para medir el tiempo. Elena marcó, lo logré. Utilicé nociones temporales al organizar actividades durante el día. Elena no marcó. Elena señala, lo estoy intentando en el criterio, usé procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo. ¿En qué parte de su trabajo está esta acción? Sí, aquí está, porque está usando el reloj como recurso para ubicar las horas de las actividades que realiza. ¿Y por qué crees que marcó lo estoy intentando? Observa bien el reloj de Elena. ¿Te has dado cuenta? Sí, ella no indicó o marcó las horas que realiza la actividad. Fíjate bien. ¿Y qué ha usado Elena para indicar la duración de las actividades en horas exactas? ¿Qué usó Elena? Muy bien, ella usó un reloj. ¿Y qué debe hacer para saber el tiempo que duran las actividades? Sí, muy bien, ella debe contar cada hora que pasa o marcarla. Anota las respuestas a las preguntas del vagón de Elena. Recuerda que solo sus respuestas deben estar en el vagón. ¿Y qué acciones hizo bien Elena? Ella usó el reloj para indicar la duración de sus actividades. ¿Pero qué acciones debe hacer para mejorar? ¿Qué acciones crees que debe mejorar Elena? Sí, comparar y calcular el tiempo. Y seguimos ayudando a Elena. ¿Qué debe hacer Elena para seguir fortaleciendo lo que aprendió? ¿Qué crees que debe hacer Elena? Sí, ella puede usar otros materiales como regletas para poder comparar las horas. ¿Y en qué otras situaciones Elena puede hacer uso de lo que aprendió? ¿En qué otras situaciones? Cuando queremos saber cuánto tiempo dura mi película favorita o cuánto tiempo se demora en ir mamá al mercado. ¿Y cómo puede indicar el tiempo que durará una actividad? Sí, muy bien, se puede indicar en horas y en minutos. Recuerda que el reloj es un instrumento que nos ayuda a medir el tiempo, indica las horas y podemos medir cuánto dura una determinada actividad. Ahora, mira lo que hizo Pablo. Él también observó detalladamente la actividad, donde calculó y comparó el tiempo de las actividades que realizó durante el día. Observa su trabajo y las características o criterios que debe tener su trabajo. Y aquí está su trabajo de Pablo. Son las respuestas escritas por Pablo, un estudiante de segundo grado. Bien, estas son las respuestas de Pablo.
Al terminar su actividad, él marcó: para lograr la meta, usé procedimientos y recursos al resolver problemas que implican medir y comparar el tiempo. Pablo marcó: lo estoy intentando. Leí e interpreté en el reloj las horas exactas como estrategia para medir el tiempo. Pablo marcó: lo logré. Utilicé nociones temporales al organizar actividades durante el día. Pablo no marcó. Luego, Pablo señala: lo logré en el criterio leí e interpreté en el reloj las horas como estrategia para medir el tiempo que duran las actividades que realiza durante el día completando las oraciones. Señala en el trabajo de Pablo donde se muestra lo que afirma. Sí, aquí está. Y él dice: ¿en qué actividad demorará más tiempo? ¿Ver TV o hacer sus tareas? ¿Por qué? Y Pablo responde: en hacer sus tareas porque dura 3 horas. ¿Y crees que realmente lo logró? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Es correcto que haya marcado lo logré? ¿Por qué? ¿Qué debe hacer Pablo para lograr leer las horas y medir su duración en horas exactas? ¿Qué puede hacer para comparar la duración de las actividades? De igual manera, Pablo anotó las respuestas a las preguntas que aparecen en el vagón de Pablo. Recuerda que son solamente sus respuestas. ¿Qué acciones hizo bien Pablo? Sí, él solamente usó el reloj para indicar o ubicar la duración de sus actividades. ¿Y qué acciones debe hacer para mejorar? ¿Qué acciones crees que debe hacer Pablo para mejorar? Podría ser representar la duración de las actividades en el reloj. Ahora darás el paso 4, pensar y proponer. ¿Qué debo hacer para mejorar y lograr mi trabajo o meta? ¿Qué deberán hacer Pablo y Elena para comparar la duración de 2 actividades? ¿Qué crees que pueden hacer ambos? Sí, pueden usar el reloj u otro material que les ayude a comparar. ¿Y qué pueden usar para saber el tiempo de duración y comparar en qué actividad usan más tiempo y en qué actividad menos tiempo? Sí, ellos pueden usar su reloj. ¿Y qué deben hacer para mejorar sus aprendizajes? ¿Qué crees que deben hacer ambos para mejorar sus aprendizajes? ¿Sí? ¿Tú crees? Puede ser leer y comprender bien el problema. Podría ser. Una estrategia que ayuda a calcular y luego comparar es usar el reloj y la recta numérica. Observa cómo lo hizo Amira. Yo representé la duración de las actividades en el reloj y luego en la recta numérica para compararlas. Y aquí estamos observando cómo Amira representó la duración de las actividades en el reloj. Ella marcó 10 de la mañana, observa sus clases en la TV. 11 de la mañana hace sus tareas y está marcando el conteo. 1 hora, 2 horas. Ver TV igual a 1 hora. Usó la recta numérica para marcar 1 hora. Hacer las tareas 2 horas. 1, 2. Y respondió a la pregunta: ¿en qué actividad demorará más tiempo ver TV o hacer sus tareas? ¿Por qué? Ella escribió: hacer la tarea dura más tiempo que ver la tarea, porque 2 horas es mayor que 1 hora. Para estimar y comparar la duración de las actividades, usa el reloj. También se puede representar usando la recta numérica. Y recuerda siempre que al realizar tus actividades, algunas te pueden salir bien y otras no tanto, pero todas son oportunidades para que te des cuenta que cada vez puedes hacerlo mejor. Expresa libremente tus respuestas. Ahora, así como Elena, Pablo y Amira han revisado detalladamente sus trabajos para identificar las acciones que hicieron bien y las que deben mejorar, con ayuda de un familiar, revisa tus propios trabajos, luego completa las preguntas del vagón de los aprendizajes. Ten en cuenta que cada vez que quieras
o te pidan revisar tus trabajos o los de tus compañeros, deberás tener en cuenta los 4 pasos que hizo Elena, Pablo o Amira y que tú también realizaste al revisar los trabajos. Las siguientes preguntas también pueden ayudarte a seguir mejorando. Respóndela con ayuda de un familiar. ¿Qué actividades me ayudaron a mejorar mis trabajos? Sí, por ejemplo, el revisar y observar mis trabajos. Para desarrollar la actividad, ¿tuviste en cuenta la meta o desafío? Claro que sí tuviste en cuenta la meta. ¿Tuve en cuenta las características o criterios para lograr mi meta o desafío en todo momento? ¿Cómo puedo mejorar para lograr los desafíos o metas? ¿Cómo crees que puedes mejorar? Sí, por ejemplo, leyendo y comprendiendo mejor las metas en cada actividad. ¿Y qué otras estrategias me pueden ayudar a lograr la meta? Por ejemplo, usar el reloj y otros materiales como regletas o la recta numérica para representar y poder comparar las horas. ¿Cómo puedo utilizar lo que he aprendido en mi vida cotidiana? ¿Cómo me he sentido al identificar mis logros y dificultades? ¡Felicitaciones! Terminamos esta actividad. Es momento de reflexionar acerca de lo que aprendiste. Coloca el símbolo de visto bueno en la casilla que indica cómo fue tu aprendizaje en esta actividad. ¿Identifiqué mis logros y dificultades de aprendizaje al revisar mis tareas? ¿Realicé una lista de acciones para mejorar mis aprendizajes? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Finalmente, con ayuda de un familiar, dibuja este esquema en tu cuaderno y colorea el número y con el color que corresponda en cada cuadrante, según cómo te sientes en el momento de la actividad. El mayor valor es 3, es decir, si te sientes muy bien, podrías colorear todo el cuadrante del 1 al 3. Si no te sientes tan bien, colorea hasta el 2 o solo el 1, depende de ti. Las emociones que sentí al ver mis logros, al ver mis dificultades, al revisar mis trabajos y aprender más, al poner en práctica los nuevos aprendizajes. Hasta mañana, niños, los quiero mucho. Y recuerda lavarte la mano constantemente. Nos vemos.